Hola, hola. Bienvenidos, Buenas noches, buenos días y bienvenidas buenas tardes. a su podcast Favorito. de lo vivido y lo aprendido. ¿Cómo ni que Pedro? Amiga, ¿cómo estás? Ya estoy bien, amigo. Estoy bien en otro setting hoy. Como pueden ver aquí atrás, un poco de reguero, porque ando rodando a ver a dónde que me voy a sentar, pero eso es otro tema. Eso es como un poco medio jamaquístico. Un poco jamaquístico, pero estoy bien, amigo. Gracias a Dios. Todo Estoy bien. bien también. Sí, ya tú comenzaste tu regreso a clases. Creo que ya lo dijimos la semana pasada. Estás en esos afanes, en esas cosas. Y nada, todo bien. Jamaqueo. 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 No hay como un jamaqueo en sí. Un jamaqueo, estábamos como jamaqueando antes de empezar, en realidad. Hablando de estructuración. Sí. ¿Por qué a uno le cuesta tanto como que dar los pasos? Para las cosas de uno, mi amor. Porque para lo de los otros no. O sea, tú tomar decisiones que son importantes para ti, para tu futuro, para tu progreso, para tu evolución, para tu propósito incluso. ¿M? ¿Qué trabajo te da decir, espera tu momento? Yo dije que yo iba a hacer esto porque me va a beneficiar y porque es lo que yo tengo que hacer y no hace, porque es que uno no lo hace. Eso me desespera un poco. Yo tengo una cosa. Yo creo que yo estaba hablando esto con algunas personas anteriormente. Donde personas que son, que tienen a su cargo niños, hijos, em, y que a la misma vez tienen un trauma de procrastinación Ujú. o tienen problema de HDHD, Wow. no pueden Check, manejar. check, check. Cuando manejan eso, el hacerse cargo de sus hijos, o sea, de otro ser humano, ¿verdad? Se le hace muy difícil estructurarse en sus cosas personales. Ujú, Y eso puede sonar como que yo estoy justificando muchos de los problemas de nosotros, ¿entiendes? Pero no es así. Porque también hay que entender, para mucha gente que no lo sabe, las personas que son workaholic, ujú. es una respuesta de trauma también. Sí, claro. Los extremos, los dos son malos. Claro, cuando tú no puedes dejar de hacer y de organizar y de vision board y O de aquí siempre a hacer, hacer, pa, hacer, 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 claro, y hacer, no hacer, hacer. parar, ¿verdad? Eso es una respuesta de trauma. Sí. Y te digo, porque un ejemplo, personas que me han visto en mi familia me dicen, ¿cuándo tú paras? Me dicen, que me ven desde afuera y yo me quedo como que, como así, porque yo no me siento que estoy haciendo Ujú. suficiente, Claro, uno siempre se está cuestionando. Bueno, ¿entiendes? eso no es mi caso en realidad. En Pero ciertas sí te cuestionan cosas, a ti. sí, claro, en ciertas cosas yo y mira, qué bueno que tú mencionas eso, porque, em, esta mañana hablaba con Tiki, Tiki es mi esposo, para el que no sabe. Em, Él está en un proceso de coaching para su empresa, ¿verdad? Y es una compañía buenísima, o sea, son una compañía súper estructurada que te ayuda a estructurarte, literal. Ujú, Y te pone objetivos y te pone metas, pero lo que me gusta mucho de esta compañía es que ellos te no solo se van a la parte laboral, ellos van mucho a tu parte personal. O sea, ellos te trabajan como un todo, te hacen test de personalidad, te hacen test, cosas excelente, sí. profundas. O sea, ellos ven el todo de ver cómo tú funcionas, cómo tú reaccionas ante los problemas, cómo tú resuelves conflictos, cómo tú te manejas con empleados, si tienes empleado, toda esa vaina. Y le preguntaron: "¿Qué hace tu esposa?". Y yo le digo: "¿Y qué tú respondiste?". Y él me dice: la realidad que tú estás en la casa, que tú trabajas en la casa". Y yo: "Ajá, ¿y cómo? Explícame eso". Me dice: "No, cuando tú le dices a la gente que tú trabajas en la casa", digo yo: "Sí, yo te pregunto, porque generalmente cuando tú le dices a una persona que tú trabajas en la casa, te dice: 'Tú no trabajas'", ¿entiendes? O sea, es muy minimizado lo que uno hace siendo padre,
stay at home, ¿entiendes? O sea, tú no trabajas, qué chulo, tú te pasas el día entero en tu casa, qué chulo, qué bendición. Entonces, como que en el caso de él le dijo: "No, ella está en la casa, nosotros tenemos un niño de tanta edad con cierta condición, y ahí la gente como que, okey, ¿entiendes? Como que, entonces, si no fuera así, si no tuviera una condición, soy una vaga, ¿o qué? O estoy de más, o sea, ¿entiendes? ¿Tú entiendes lo que te digo? Como Claro. entonces eso te pone a pensar de qué tan, Pero tu eh, trabajo también, o sea, estamos haciendo el podcast, trabajamos, trabajamos. exactamente, Ujú, trabajamos, pero aunque no hiciéramos esto, trabajamos, porque el trabajo de la casa, claro. óyeme, hay 8,000 estudios que lo dicen. O sea, uno Hay diariamente, disciplina y estructuración, hay, hay de todo. el trabajo que nosotros hacemos de estar con los niños en la casa, ¿tú sabes con qué es que se compara? Tú has visto los estudios que han hecho. Sí, tú me lo mandaste. Es con los, soldados en guerra, mi amor. Claro, por Los tu niveles de cortisol que nosotros manejamos estando con los niños en la casa todo el ujú. tiempo. No es todo el mundo, mi amor, que puede manejar eso. Entonces, tú estás con los niños, pero tú tienes la carga de la casa en muchos sentidos, o sea, es mucho. O sea, ¿qué trabajo más grande hay que tú literalmente tirar a un niño para adelante, emocional y físicamente? Aunque tú tengas el apoyo de su papá, que está fuera de la casa trabajando, pero tú eres que tiene la mayor carga. Es un Y todo lo que trabajo uno se físico, cuestiona, psicológico, claro, emocional y psicológico a un nivel muy profundo, claro, te porque trabaja mucho y tú muchas te cosas cuestionas te mucho. detonan. Claro, y tú te cuestionas todo el tiempo si tú lo estás haciendo bien, si lo puedo hacer mejor, eh, cómo me está pasando el tiempo y yo no estoy haciendo nada para mí, porque eso es otro tema. Es Es otro lo que tú tema. te cuestionas como padre o madre, y es lo que tú te cuestionas como tú, como ser humano viviendo o no en tu propósito. Entonces, nos amaqueamos hoy con Y ese tema. y a veces, o sea, para entender las personas que lo ven como que no es un trabajo, es muchas veces el que la forma en que ellos se manejan con sus hijos Ujú, es eso, que a veces no de la misma manera que uno se maneja. exactamente. Porque, por ejemplo, el tú cumplir un horario, una, una estructura de cómo se deben hacer las cosas, eso es con niños, eso es fuerte, ¿entiendes? Con Hay otras niños, personas mi que no le amor, importa, ¿entiendes? inventando una casa. Claro, y a la Tú misma vez, tratando de mantenerlos vivos y yo te digo hasta una que se cosa, acuestan. yo, yo trabajé full time por más de 11 años Yo también en mi momento. y tenía a mis hijos, ¿tú entiendes? Y ahora yo digo, ¿cómo yo lo hacía? Una locura. Y eran Pero, más pequeños. pero ahora eran más pequeños, número uno, y número dos, no le estaba dando realmente lo que ellos necesitaban. Sí. Porque generalmente tú tienes una nani. No, y tú tienes un punto de comparación de tú, cómo tú te sentías, o sea, ya tú tenías hijos, la diferencia entre tú trabajar y tú estar en la casa. Si tú pudieras elegir sin que haya ninguna consecuencia, vamos, tú te vas para el A trabajo trabajar, 1000 claro. veces. Tú dices: "Mi amor, me baño, me cambio, paso, me llevo mi café en mi termo, en mi vaso, mi cosa, me voy para mi trabajo", y ahí voy. Porque en el trabajo tú por lo menos tienes el chance, aunque no importa el trabajo que tú tengas, sobre todo si tú tienes un horario, tú hablas con el compañero de trabajo, tú haces una pausa, te das un cafecito en la oficina, tú sales a comer, tú socializas, tú te sales de ese ambiente. Tú no estás en el trabajo, literalmente, luchando por tu vida todos los días con un muchacho. Claro, y mira, yo voy a mi hija a una clase de gymnastics. ¿Cómo se dice eso en español? Gimnasia. Gimnasia. Ujú. Y yo entré a ese lugar y yo estaba, ¿qué está pasando? O sea, era la primera vez que íbamos, es una cosa, o sea, el lugar es inmenso, pero el Ujú. lobby era súper pequeño, la recepción, y eso estaba lleno de gente y de niños, todos hablando al mismo tiempo. Ay, Dios mío, ya lo visualicé, mi amor. Y yo me quedaba como que,
¿y qué hago ahora? O Ujú. sea, ¿cómo ¿Dónde es? de dó ¿Dónde es? ¿Esto es una por fila? dónde Eso que no es se una. entra? O sea, Exacto. yo tenía que hablar con una persona enfrente de mí y había un grupo como de 6 personas enfrente de mí y ninguno estaba en fila. O sea, ellos simplemente estaban ahí hablando. Y yo así como, se me fueron 10 minutos, ¿me meto o no me meto? Pregunto, Ubicándote. pero, o sea, estaba overwhelmed, Sí, que no, hasta pensé, automáticamente pensé, me esto voy fue de una aquí. buena idea. Claro, Pero después se fueron porque había un cambio de clase. Lo que te digo son cosas que tú estás expuesto, todo el tiempo. ¿entiendes? Todo el Ujú. tiempo. Oye, Yo estaba no hay hablando un los otros no hay días un sentimiento que yo te me dije, yo, más jodón, perdón que te interrumpa, tú estar en tu trabajo o en tu casa y que tu hijo tú veas en tu teléfono, en el caller ID, el teléfono del colegio. game over. ¿Qué? Mi amor, mira, Y ellos saben porque cuando te llaman y no están, te dicen, no pasa nada más. ese cortisol, mi amor, te sube como nunca, mi amor. ¿Mm? Imagínate tú en la misma situación en tu casa, tú estás en tu casa, quizás el cortisol no está así, pero tú siempre estás en eso. O sea, con los Ujú, muchachos, tú estás en ese estrés. Mi amor, sí. piénsalo para parir. Siempre lo digo. Pero volviendo al jamaqueo. Jamaqueo largo, mi amor. Sí, estamos en eso de estructuración, ¿tú entiendes? De Eh, y nada, nada, así que cuéntame tú. cuéntame tú. Bueno, hoy vamos a hablar de un temita importante en lo que Pedro te resuelve un tema. Em, Vamos a hablar hoy de cuáles son si tú decides ir a un proceso de expansión de conciencia. Disclaimer primero, no, con esto no estamos incitando a que nadie consuma ningún tipo de sustancia ni que haga absolutamente nada fuera de la legalidad, depende de donde usted se encuentre, pero a grosso modo, como de manera informativa, ¿qué usted debe de preguntarle a su facilitador si usted decide acceder, facilitador, slash chamán, slash terapeuta, porque también puede ser en un setting terapéutico, que usted tiene que preguntarle a su facilitador em, si usted va a ir a una experiencia de expansión de conciencia? ¿Cuáles son esas preguntas que usted tiene que hacerle a su facilitador para usted acceder a esa experiencia de expansión? Entonces, vamos a decir que son preguntas un poco incómodas realmente, no vamos a decir que no, algunas, pero ya que usted decidió hacer ese proceso, y usted tiene que tener mucho cuidado de quién usted pone, de manos de quién usted pone su cuidado. ¿Por qué? Porque es un proceso donde usted está sumamente vulnerable, donde usted definitivamente eh, puede ser vulnerado incluso. Es muy lamentable que haya muchas historias de personas que han sido abusadas en ese tipo de procesos, eh, porque como digo, aunque tú sabes dónde tú estás, en la mayoría de los casos, dependiendo de la medicina, pues igual estás en un momento muy vulnerable donde cualquiera puede aprovecharse de esa situación y literalmente usar ese poder que tiene momentáneamente para lamentablemente hacer cosas horrorosas a algunas personas. Y por ahí hay algunas historias que, gracias a Dios, podemos decir que no es algo constante porque la mayoría de las personas que se dedican a este tipo de procesos son personas bastante responsables, son personas que tienen la preparación, son personas que hacen esto con un propósito y con una vocación. Pero de que pasa, pasa. O sea, sucede que lamentablemente hay facilitadores que han abusado de personas. Entonces es importante que usted sepa qué usted va a hacer en casos como este, que usted sepa con quién usted va a meterse en ese proceso. Y por eso decidimos hacer este podcast de manera informativa, para que usted sepa cuáles son esas preguntas. ¿Cómo te fue? Bien. Bien, bien, todo Ok. bien. ¿Cuáles son esas preguntas que usted tiene que hacer para preguntas incómodas pero necesarias?
que usted le debe hacer a cualquier facilitador cuando usted va a dar ese paso. Entonces, comenzamos con la primera parte. La primera pregunta, ¿cuál es? ¿Cuál es tu formación? O sea, ¿tú estudiaste algo para esto? Claro, a menos de que sea en un setting terapéutico, como yo expliqué, porque ya en muchos estados, por ejemplo, en Estados Unidos, y hay países como Canadá, por ejemplo, donde ya, por ejemplo, la psilocibina, los hongos, están aprobados para ser usados en un setting terapéutico. Es decir, usted va donde algunos psicólogos que están entrenados para proveerle la medicina en ese setting. O sea, usted va y se acuesta en un sillón, le ponen una música, dependiendo de cada psicólogo cómo lo haga, o psiquiatra puede ser también. Y si es en ese setting terapéutico, pues ya usted sabe que la formación de esta persona es que es un psicólogo o un terapeuta, obviamente. Pero fuera de ese setting, ya cuando estamos hablando de un setting chamánico, o obviamente el chamán es chamán, porque usted no le va a decir al chamán, ¿cuál es su formación? I mean, y eso es muchas veces es un riesgo que tú tomas, ¿entiendes? Ujú. Porque a veces hay gente que viaja a Sudamérica, Centroamérica, y le presentan un chamán y ya es el chamán. Pero Sí, generalmente son personas que empiezan desde muy joven. sí. No, y que Y los chamanes, si usted decide hacer la medicina, la que sea que decida, en un setting chamánico, pues usted sabe a lo que va. claro, y yo te digo una cosa muy importante, y tú y yo hablamos, no sé si hablamos de eso antes en otro episodio, hace mucho, Ujú, pero una de las cosas que nos preocupaba a nosotros, ujú. o sea, que no, siempre lo poníamos como adelante, cuando hablábamos con las personas interesadas en trabajar con nosotros, era eso, mostrarle quiénes somos y qué formación tenemos. Sí, claro. Eh, pero yo también quiero que la gente entienda que muchas veces tú tienes que saber leer tu energía. O sea, tú tienes que Ujú. saber leer la energía del otro, cómo tú conectas con esa persona. Y que si tú vas a dar un paso de una expansión de conciencia, en esa primera charla, reunión que tú tengas con ese facilitador, tú observes cómo tú te sientes energéticamente. Y yo no estoy hablando estilo chamánico, ni estoy hablando nada que... Eso es algo que nosotros como seres humanos tenemos que hacer con todo, Ujú. ¿entiendes? Y lo sentimos muchas veces cuando tú conoces a una gente y dices, no sé, como que no me siento, como que conecté No me con esa siento gente, no me cómoda, cae sí. bien y no sé por qué. Es lo mismo, es tu saber, porque va mucho más allá. O sea, cuando tú estás en una experiencia de expansión, las cosas que pueden surgir de ahí, ¿verdad? Pueden ser muy fuertes, muy profundas, y tú tienes que sentirte cómodo o cómoda con esa persona que te está facilitando la experiencia. Sí, que no sea como que tú lo viste en un anuncio de Instagram y Cla- cuando hablaste con esta persona, sí, porque es común. Sí, Eh, hablaste con esta persona por teléfono y te dijo: "Deposítame tanto y nos vemos mañana a las 7 no, para la me". no, ¿Qué? Mi amor, o sea, estamos hablando de que tú vas a estar en ese momento súper vulnerable, o sea, tú vas a claro. estar en tu momento más vulnerable posiblemente. Y tú sabes que Entonces, por tú no le eso has cada visto vez la que... cara a esa persona, tú no le has Claro. leído su energía, tú no has sentido si te sientes cómodo o cómoda o ¿tú entiendes? Y no han pasado que hemos hablado y hemos hablado de tu preparación, de mi preparación, de dónde venimos, y la gente ni le pone mucha atención porque conecta con nosotros a otro nivel. Exactamente. Dependiendo, porque también nosotros hacemos preguntas. Y hay formaciones, cabe destacar, hay Claro, formaciones para facilitadores claro, en esta medicina. O sea, claro. tú vas al institutos X, que hay varios, Ujú. que están reconocidos Hay workshops, a nivel seminarios, claro, nacional y a nivel incluso mundial, que son mundial. los que generalmente están haciendo los estudios conjuntamente con las universidades, em, con los laboratorios, etcétera, sobre las diferentes medicinas. O sea, que son realmente institutos e instituciones con un background excelente y ellos forman a personas
para que tengan la formación de cómo trabajar en ciertos casos con esto, o no trabaje con esto, o no te aconsejamos que haga esto. O sea, te dan, de verdad que son cursos Ujú. bastante completos. O sea, que por eso hablamos de la formación, porque la formación existe para el que está fuera de un entorno chamánico. Y también generalmente, y como es el caso de nosotros que somos coaches, y nosotros decidimos formarnos en eso, porque obviamente mientras más cosas, eso es formación, eso es Claro. para tú saber Eso en es ciertos casos qué hacer, eso te claro. abre un Y no mundo de solamente para tú cosas. mostrar credibilidad, sino para tú estar preparado Exacto, en cualquier situación que se presente, que es lo importante, exactamente. porque eso es una de las razones por qué tú necesitas saber una formación, no es porque, No es eh, como para tener el diploma ahí pegado en la pared. claro, no, 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 es para que tú, eso es sumamente importante para tú entender que esa persona que va a facilitar la experiencia Ujú. está preparado de qué hacer en cualquier situación que se presente. Claro, y dentro de ese mismo contexto, la otra pregunta sería, ¿cuántos años tú tienes haciendo esto? Claro, Y yo no lo diría tanto con años, yo diría la siguiente pregunta, ¿a cuántas personas aproximadamente has exactamente, acompañado? Sería algo más real y más objetivo, claro, porque quizá tú nada más tienes un año, pero has acompañado a 100 personas, donde claro. tú estás viendo todo tipo de casos, donde tú estás viendo personas eh, con traumas diferentes, eh, donde tú has visto personas, por ejemplo, con condiciones autoinmunes y tú has sabido cómo manejarte en esos casos, una persona con diabetes, una persona que te diga, mira, yo soy hipertenso, eh, tú sabes, presta atención a esto. No. Que volviendo a la formación, de eso se trata, porque muchas veces, o sea, nosotros siempre decimos, todo el mundo debe hacer una experiencia de expansión, pero no todo el mundo puede hacerla Exacto. en las mismas condiciones. Es que Hay pe hasta eso, como tú dices, en la claro, primera entrevista, si esta persona no está priorizando tu salud, por ejemplo, y eso va dentro de la formación, esta persona y yo tuvimos una llamada, vamos a decir que más formalita, nos vimos por Zoom y ya, yo lo vi, como que me pareció bien, le mandé el dinero y mañana voy. Esta persona te mandó un cuestionario de salud, te hizo preguntas a ver si realmente tú estás en la capacidad de hacer una experiencia y ver tu background de salud. O sea, te hizo un assessment para ver si tú tienes alguna co condición preexistente. Esta persona indagó en profundidad, incluso hasta de tu familia, si hay alguna persona en tu familia que presenta un cuadro esquizofrénico, que presenta un cuadro bipolar. O sea, esas son cosas que si no te las preguntan, eso es un red flag. claro, O sea, dentro de la misma formación y del entrenamiento que debe tener esta persona para llevarte y guiarte en este proceso de expansión. Perdón que te interrumpí, que te iba a decir algo, pero no, 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 eso, Eddie no quería que eso, se me eso. fuera, mi amor. No, Y, exactamente eso. preguntarle qué tú haces si a mí me da una crisis dentro del proceso, ya sea física o psicológica. O sea, eso es una pregunta que quizás sea incómoda para un facilitador, pero si él se siente empoderado de lo que hace, te la va a responder. Te va a decir, Y yo es tengo las una pregunta herramientas. súper válida. Súper válida, o sea, ¿qué tú haces si yo, en el medio de la experiencia encuentro un trauma, como ha pasado, de que me abusaron y yo no lo recordaba, y en la experiencia lo recordé? Algo súper común. Y es una memoria que salió de mí y que yo sé que es cierta porque vi la película, o sea, mi cerebro lo trajo para sanarlo, pero lo trajo. ¿Cómo tú vas a responder en esa situación? Y de hecho, un facilitador que se respete, digamos, te va a decir, sobre todo cuando esté trabajando con mujeres, esto puede pasar Claro, te y lo te puede lo advertir. va a informar. Mira, esto puede suceder. Puede ser que tú encuentres cosas ahí que tú no te acordabas o que tú no sabías. Por ejemplo. Por ejemplo, esto. Ujú, Entonces, es importante hacer esa pregunta de ¿qué tú harías si me pasa X? Oye, otra pregunta importante. ¿Tú trabajas solo o sola o tú trabajas con un equipo de apoyo? ujú. Porque tú te estás viendo con otra persona, pero te dicen: "No, yo trabajo con un grupo de 4 personas". ¿Esas 4 personas quiénes son? ¿Tienen la misma preparación que tú? O sea, No te claro, qué tipo de soporte es que tú ¿Qué tipo vas. de soporte que ellos me Claro. van a dar? Ujú, Etcétera, etcétera. O sea, incluso hay, por ejemplo, hay mujeres que ya saben que han sufrido de un abuso
y no le gusta trabajar con personas del sexo masculino, no le Ujú, gusta trabajar ujú, con hombres, se sienten incómodas y es completamente válido. ujú. Entonces, ¿qué tal si la facilitadora es una mujer? ¿Y qué tal si los que la ayudan, dentro de las que la ayudan a él, hay un hombre? Entonces, esas son preguntas súper válidas de hacer también. Si tú Como hay trabajas solo, trabajas con equipo. como hay facilitadores que entienden que puede pasar una situación incómoda y deciden no trabajar solos con personas, Exacto, o sea, con mujeres, por ejemplo. exactamente. Importantísimo esa parte también, porque eso te da a ti mucha claridad de qué tantos protocolos tiene este facilitador o facilitadora. O sea, si tiene un protocolo, si tiene una forma de trabajo, si está organizado. Nosotros vimos una historia una vez de una persona que quería hacer una experiencia, no sé si tú te recuerdas, y tú le dijiste, ¿y cómo va a hacer eso? Y me dijo, no, me dijo que Sí, era un fin de semana, ¿tú te acuerdas? sí, yo Y tú sé, dijiste, eso no me exactamente yo da pensé en eso. vibra para nada. Tú le dijiste, No, inclusive no. yo le dije, tienes que hacerle estas preguntas. Ujú, Tienes que ujú. hacerle cuántas personas van a estar Sí. ahí, cuántos facilitadores, en dónde voy a estar ubicado yo. Ujú. Es un salón. Y cuando le describieron el setting, El el set, escenario, ajá. Sí, era grave. Era como que tú vas a tener en un mat, creo que era, un en en colchón, una colchoneta ajá, compartido, sin compartido sábana. para dormir ahí hasta el Sí, otro día. ajá, hasta el otro día. Y yo le dije, bueno, Como casa de campaña, creo, también iban o en como era como una, no, era una casa. o en una sí, era como bien extraño el setting. Y yo le dije, No. y te digo, porque me gusta mucho que la otra persona, no me quiero ver influyendo, porque como somos facilitadores, ¿verdad? Ujú. No quería que se viera como que nosotros no queríamos que esa persona trabajara con otra persona que no fuéramos nosotros. Y No, como no porque cree inclusive que era una porque medicina totalmente diferente a la de nosotros. Pero de sí, cualquier manera, em, yo le pregunté cómo te hace sentir la descripción de ese lugar. sí, Tú sí. que has vivido una experiencia de expansión anteriormente y han sido intensas, ¿cómo te hace sentir Esa descripción de esa cómo tú vas a descripción de ese estar. lugar donde lo vas a hacer? Y Ujú. automáticamente me dijeron, no, para nada. Yo dije, "No, ya no hay Ahí más, y no hay ahí más nada entra que lo que decir". tú dijiste de la intuición y de la energía de y Claro, todo esto, como hablamos, todo eso fue por teléfono. todo eso, exacto, O sea que, exacto. imagínate. Es como que si tú llegas hoy con tu sabanita, ¿qué? Llegas hoy con tu sabanita y esto va a ser así, así, así. O sea, fue como que bien traumático. Para mí, como que me Y es un imaginé el tipo de escenario. medicina que Sí, hay que respetar. gracias. Como que me imaginé ese escenario y dije: "No, Mm, mm, mm. realmente". Porque como explicamos, y poniendo un ejemplo claro, si tú vas a hacer ayahuasca en la selva peruana, que es algo súper común, donde hay diferentes settings ya en Ujú, la misma selva. O sea, ya hay lugares que te ofrecen, tú no vas a dormir ahí, tú vas a dormir en una habitación como tipo ujú, hotelito y eso, pero ya para hacer la medicina tú entras a un set chamánico, claro, literal, en una, preparado para eso. digamos, en un kiosco, ¿verdad? Al aire libre, donde están los chamanes, porque generalmente no uno solo, son varios. Claro, y por lo Eh, que he investigado, es el chamán y te asignan exacto, una persona que va a estar contigo constantemente en lo que tú estás en tu proceso. exactamente. Entonces, ya en ese setting no es mucho lo que tú puedes exigir porque tú sabes que vas a un set chamánico. Ujú, Em, Tal y como dice su nombre. Para mí, en mi caso personal, si yo elijo ir a un set chamánico para hacer cierta medicina, yo quisiera elegir el más chamánico posible, vivir esa ujú. experiencia de verdad a nivel chamánica. Me encantaría, en mi caso personal. Yo también. Em, no que sea como algo a medias. No voy a, como te, no vamos a donde el chamán a decirle cuál es su formación. ¿Cuántos años usted tiene? El chamán con sus plumas puestas y todo. ¿Ok? Pero es importante ya de este lado del mundo, donde estamos más, industrializados, ya la medicina se comparte de otra forma, que tú estés informado. O sea, no veo mucho la cuestión de, como tú dices, de que sea como mitad chamánico y mitad
en una casa, en una Ujú, sala, ujú. 70 gente metida ahí, como que me hace ruido esa parte. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Entonces, otra pregunta súper, súper importante. em, el costo, obviamente, eso usted lo va a discutir con su facilitador y eso varía mucho de acuerdo a muchas Claro, cosas. son muchas, muchas cosas. Si es un fin de semana, si solo es un día, o sea, todo eso varía de acuerdo a Si es un incluso hasta estilo la zona. derretido de más de una noche, etcétera. Exactamente, ¿qué te está ofreciendo esta experiencia? Como tú dices, un retiro, si es que tú vas, hay un día donde van a tener una experiencia de expansión el día antes, digamos, no sin medicina, donde se va a trabajar, por ejemplo, Reiki, pasa mucho. Vamos a hacer una meditación y bla, bla, bla. Y al otro día la medicina, o sea, como un retiro full. Ya eso obviamente tiene otro costo y ya eso usted lo va a determinar dependiendo, obviamente, otra vez, del setting que usted eligió y del tipo de experiencia que usted quiere tener. Importantísima pregunta. ¿Qué resultados puedo esperar y cuáles no debo esperar? Todo el mundo debería hacer esa pregunta y todo facilitador debería de estar capacitado de responderla. Responder. Si un facilitador te dice a ti, te vas a iluminar, todos tus problemas se terminaron, esto es esto es lo mejor que te va a pasar en tu vida y después de esto tu vida va a cambiar a un 100% y tú vas a ser la persona más feliz sobre la tierra, salga corriendo. Se lo informo ahora mismo. Si una persona le está vendiendo a usted una iluminación y una cosa que Un no es real, un renacimiento. renacimiento para lo mejor que le va a pasar, salga corriendo, ¿ok? Salga corriendo porque la realidad es que usted puede tener una experiencia bellísima, puede tener una experiencia hermosa, bella, mística, espiritual, ver a Dios, sentir a Dios. Pero ¿y lo que viene después, mi amor? Y el Mira, esto es mambo una que viene cosa. más tarde. Eso es una de las cosas. Yo creo que eso es una de las razones de por qué yo, personalmente yo, dije yo voy a hacer esto. O sea, fue, claro, fue un llamado. Lo podemos hablar en otro episodio más a fondo. Pero una de las cosas que yo, porque yo tuve esa experiencia, en el sentido de que, y te digo, gracias a Dios, al universo y a todo lo bueno, de que yo tuve una experiencia que me cambió la vida. Sí, igual yo. Pero yo fui con un grupo de 20 personas. Y de las 20 personas, no todos tuvieron la experiencia que yo tuve. Sí, tú lo sabes porque tú tuviste como un grupo que después de la experiencia Claro. pudiste tener contacto con esas personas y saber Yo, qué pasó con su vida, digamos. después de la experiencia, o sea, cada quien habló. Después yo mantuve contacto con personas días después, meses después de la experiencia, y fue totalmente diferente a mi experiencia. Sí, Fueron personas que se vieron en un lugar no muy bueno. sí, Y, y qué pena, porque tú fuiste con ese mensaje de que tú vas a cambiar la vida y todo va a ser excelente, todo va a ser mejor. Y sí, no, sí, por eso esa un nuevo pregunta tú, es un súper nuevo tú, pero importante. Un nuevo tú, pero ¿qué precio? claro, claro. Sí que hay que tener mucho cuidado. La honestidad, tú la reconoces cuando te la están dando. Claro, y amarrado a ese mismo, tema de la iluminación, o de que te digan la vida te va definitivamente la vida te va a cambiar. Tengas Claro. un excelente experiencia o tengas un bad trip, que para nosotros en nuestra no existe en nuestra conversación y eso podemos hacer un tema incluso de eso, Ujú. solo de eso, porque es algo Solo que a del la bad gente le trip, llama exacto. mucho la atención. En nuestro diccionario no existe eso como tal, pero, es importantísimo que a partir de esa pregunta de ¿qué puedo esperar de esta experiencia? En todos los sentidos es, ¿qué acompañamiento yo voy a tener después de la experiencia? Porque lo vas a necesitar. Aún Claro. teniendo una experiencia maravillosa, Sí, de cualquier manera tú lo vas a necesitas. necesitar.
Y la gente dirá: "Pero, ¿y cómo así? Una experiencia maravillosa". Mi Que amor, generalmente no sucede cuando tú lo haces en un setting chamánico. Tú exacto. puedes tener una integración en después, el día después o 2 días después, pero después tú te fuiste y bye Sí, no, bye. y cuando tú vas a un set chamánico, ya tú sabes que eso va a pasar. Y ya los chamanes también modernos y te ponen a firmar cosas donde te dicen: "Usted viene aquí a su responsabilidad", y después de eso sueltan bando, usted resuelve. Pero así son los chamanes, porque tú no vives ahí. Si tú vivieras con ellos en la tribu, ellos te estuvieran dando seguimiento, pero tú no vives Claro. ahí, tú quizás ni vives ni en ese país. Entonces, me imagino que ellos se han curado en salud en ese sentido de no dar ningún tipo de acompañamiento después de eso. Porque de hecho los chamanes, si usted sabe qué es lo que hace un chamán, son los hombres y mujeres medicinas dentro de las tribus, ¿verdad? Eh, y sí, ellos todo el tiempo están haciendo medicina. Ujú. Eso es parte de su cultura, eso es parte de su proceso y tú siempre tienes, ellos están ahí para acompañarte si tú tienes que hacer un proceso de integración. Pero aquí en nuestra realidad, si tú decides hacerlo con un facilitador, eh, lo ideal es que este facilitador te acompañe luego porque, como te digo, aunque la experiencia sea maravillosa, vas a necesitar una integración después que tú tengas ese Ujú. proceso. Señores, por más bella que sea la experiencia, y hablamos nosotros por nuestra propia experiencias varias, cuando tú tienes una experiencia bellísima, volver a esta realidad es duro, porque la gente dirá, qué chulo, tú tuviste esa persona, qué bella esa experiencia, Claro. sentiste el amor de Dios en esa experiencia, maravilloso, te sentiste abrazado, te sentiste como que tienes un Pleno, propósito, te sentiste en pleno, paz, una paz que nunca tienes una está. paz que no se que supera todo entendimiento, para volver a meterte en un tapón, ¿eh? Mi amor, Y te dura tus 2 semanas, pero después, mira. vas a meterte en el tapón y tú dices: "¿Para qué? Yo mejor me quiero ir para allá, mi amor, y vivir en ese bliss". O sea, que como quiera necesitas esa integración para Ujú. entender que tú estás viviendo una experiencia humana y que eso que tuviste, que sentiste, existe, está ahí y lo puedes experimentar cada vez que tú lo desees, pero estás viviendo una experiencia humana y tienes que vivirla en todo su esplendor. Entonces, necesitas ese acompañamiento, sí o sí. Y una de las cosas que yo quería mencionar, que va acorde a lo que hablamos anteriormente a eso, era que muchas veces una persona viene donde nosotros y nos hace o sea, nosotros le preguntamos, Ujú. ¿qué tú quieres lograr? Sí, ¿cuál es tu intención? Y cuando nos dicen lo que quieren lograr, que ven que nosotros decimos, No, no. perdón, excuse me, pero no. Claro, y a veces sienten como, ¿qué? O sea, eso es lo que yo pensé. Claro, y lo hacemos desde el amor, desde la Ujú. experiencia, porque queremos asegurar, pues, queremos trabajar contigo lo más que podamos para asegurar que vas a tener una buena experiencia, Claro, que sea lo mejor, que lo que sea que salga de ahí sea lo y mejor. ayudarte, inclusive, ese acompañamiento te ayuda incluso a interpretar lo que viste, porque a veces ven cosas que no tienen interpretación en su cabeza y nosotros que le vamos lo vamos llevando a ese proceso de, lo que viste fue por esto, significa esto, bla, 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 etcétera. O sea, que el acompañamiento es realmente importante. Ujú, ujú. Entonces, otra pregunta importante que usted debe de hacer es, ¿qué herramientas tú recomiendas para llevar lo aprendido a la vida real? Me encanta esa pregunta. Y eso va que yo creo que también dentro del acompañamiento, o sea, esto que yo viví en esta experiencia, ¿cómo yo lo aplico a mi vida diaria? O sea, ¿qué yo hago con esta información ahora? ¿Cómo lo proceso y cómo lo aplico? Eh, Creo que es súper importante hacer esa pregunta. Y eso es, bueno, en el caso de nosotros que nos tomamos nuestro tiempo con la gente. Y creo que es importante que tú le hagas esa pregunta porque tú vas a tener una idea si realmente esta persona está capacitada para acompañarte después del Claro, proceso. Eso te va a claro. decir mucho del acompañamiento. O sea que sí. Otra pregunta súper incómoda.
que hay gente que seguro no la hace, pero es importante, y lo hablé al principio. ¿Cuál es tu política sobre contacto físico, consentimiento y relaciones con los participantes? ¿Ok? Muy importante. Súper importante. Como expliqué al principio, ha habido muchos settings donde lamentablemente los facilitadores, pues, abusan. No, no puedo decir que muchos, eh, pero es importante mencionar que ha pasado, donde el facilitador, pues, ha abusado de, en este caso, de mujeres, estando en ese estado vulnerable de conciencia. Hay una Entonces, persona que es facilitadora y a mí me encantó una forma en que ella explicó algo que le sucedió. Y es algo que yo he visto con otros facilitadores, donde personas que tú eres el facilitador, esas personas crean un vínculo con ese facilitador porque fue quien los acompañó ujú, y tuvieron una experiencia maravillosa. Entonces ellos se sienten como tan agradecidos con ese facilitador que hasta se ve como una forma de idolatría, ¿verdad? sí, 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 sí. Y Algo súper común. ella, que es facilitadora ahora, hizo varias experiencias de expansión con un facilitador. Y ella cayó en eso, en ella ver a ese facilitador como Lo lo máximo. máximo. Y él malinterpretó. Y ella lo explicó ella. Y ella dijo, cuando él intentó cruzar un límite, ¿verdad? Eh, yo no me sentí mal, no me gustó. Pero lo importante es que él paró, porque se dio cuenta. Wow. Y después de eso, de que, o sea, de que ella ya no estaba bajo el estado de la medicina, los efectos de la medicina, em, él se disculpó y le explicó. Ujú, Dijo, al final, yo actué mal porque al final, aunque yo sea un facilitador, aunque yo sea un chamán, yo soy un humano. ujú. Y yo malinterpreté ese agradecimiento, esa conexión que tú hiciste conmigo, eh, Muy peligroso. es muy peligroso, ¿entiendes? Y ella lo entendió. Y me encantó mucho que ella pudo hablarlo y entenderlo. eh, y cabe destacar que muchas personas que hacen una experiencia de expansión en un setting psicológico, en un centro, depende del lugar, eso es bien estricto. Sí. Donde, y tú y yo, No, o sea, nuestro facilitador fue, no te toca ni nada. Ujú. claro, y al final, pero yo creo que fue un poco extremista, Sí, porque personas que necesitaban en sí, una persona que hizo la experiencia con nosotros, que necesitaba un soporte, se sintió sumamente abandonada, abandonada, sí. Yo ¿entiendes? entiendo Entonces tú que, tienes que saber cómo manejar esa sí, situación. es delicado, pero, por ejemplo, yo he visto, no facilitadores de medicina, sino personas que imparten, por ejemplo, cursos, digamos que son experiencias de expansión, son como retiros donde las personas la ponen en un mat, o sea, en un yoga mat, literal. Ujú, No consume ningún tipo de medicina, sino que es más bien, respiración holotrópica. ujú, Sabemos que la respiración holotrópica puede causar efectos muy parecidos a los que te causan la medicina, o iguales en muchos casos, donde tú ves trauma, donde tú sacas trauma, donde tú lloras muchísimo. Buenísimo que es ese trabajo. Y estos cursos son personas bien famosas, donde hay literalmente cientos de personas haciendo trabajo ujú, ahí. ujú, Ya tú sabes que tienen un viaje de ayudantes en el ujú, piso, asistiendo a las personas. Tienen prohibido tocar a los participantes. No importa que tú estés histérico dando gritos, estos facilitadores no te pueden tocar. Ni el que estén partiendo ni los otros. Yo entiendo que quizás en estos casos, como son cientos y cientos de personas, pues obviamente ujú. es un poco peligroso.
porque no sabemos, o sea, hay personas que no tendrán buena intención y dirán: "Mira, fulanito me tocó de manera inadecuada", Yo te he y dicho, o sea, entendemos. yo he tomado varias certificaciones y workshops y se contradicen muchas. O sea, lo que más tienen Ujú, esa política de no tocar, ujú, el los seminarios que he tomado, que son más de forma formal, de centros psicológicos, ¿verdad? ujú, ujú. La salud mental. Y hay otros que tienen años de experiencia, y hay libros que inclusive hablan de eso, donde dicen que es necesario a veces tú dar un soporte Un toque, físico, o sea, es que nosotros de somos agarrarte la somos mano, de animales físicos, 100%. O sea, yo entiendo que, por ejemplo, el toque es sanador ujú. en muchas ocasiones, El abrazo sanador, el full. abrazo es sanador, o sea, hemos vivido personas donde están en un proceso y simplemente agarrarle la mano, ni siquiera es tocarlo de una manera, ni abrazarlo, ni tocar. Claro, claro. Agarrarle esa mano y que esa persona sienta tu energía y que tú estás ahí, que yo tengo a alguien y que me está dando el soporte aquí, y como esa persona le ayuda esa agarrada de mano simplemente en su proceso. Y te digo que por eso es buena esa pregunta, porque va a depender mucho de ti, Claro. de lo que tú te conoces. Si no te sientes cómoda, decirle: "Mira, no me Claro, toques". claro. Y tú dices, yo estoy haciendo esa pregunta porque yo prefiero que si en una situación no Sí. no me den Y ningún... esta persona que yo te digo, lo de este workshop que Ujú, hacen, una persona súper famosa, él dice que su excusa para no tocar a los participantes en este proceso es que cada persona debe vivir solo su purge. O sea, como este proceso ujú, de ujú. purgarse y de llorar y de tú lo tienes que pasar solo. Yo respeto su opinión, no es la mía. Y por eso él dice que no lo tocan la gente. Yo no creo eso. Yo creo que es por el hecho de la legalidad. Es lo que yo considero, porque él Claro, trabaja, como te digo, en un setting con cientos de personas, tipo claro, Joe Dispensa. Es mucho más fácil tú manejar, tus empleados, los que están ahí trabajando contigo, más el público, si tú no permites que se toquen. Tú claro. te estás liberando de muchas cosas a nivel legal, obviamente. Porque puede ser una persona con un trauma fuerte y diga: "Mira, esta persona me abrazó y yo sentí que Y se me puede, y tocó". volvemos, o sea, se puede salir de control, porque si él tiene gente que lo ayuda, ¿cómo va a saber él si una persona se sintió en una situación de que lo tocaron de mala manera? No hay Él puede forma de perder tú el saber. control de eso, claro. Exacto. Entonces, pero eso es lo maravilloso también de tú preguntar a tu facilitador: "¿Tú trabajas en grupo? ¿Qué es lo Ujú, máximo que tú manejas en un grupo? claro, ¿Cuántas personas tú muy permites en importante, un grupo? Si tú vas a hacerlo muy en grupo". importante. Súper Sí, importante. ¿Qué manejo tú sí. tienes de ese grupo? Claro, Si yo quiero ir al baño, ¿cómo lo hago? ¿cuántas personas? Exacto. Y también, vamos a ser honestos, si hay para mí, o nuestra opinión personal Ujú. como facilitadores, si usted tiene un grupo de más de 4 personas, tiene que ser más de un facilitador. Por supuesto, por supuesto. En el caso de nosotros, donde ya tenemos, vamos a decir que experiencia de manejar, ni nosotros manejamos más de 5 gente. O sea, ya 5 es demasiado. 5, 6, 6 tope. Ujú, Eh, y es por el hecho de que, obvio, volvemos a lo mismo, es el soporte que tú le puedes brindar a una persona claro. mientras son menos. Y es de hecho hasta el cómo tú te sientes y generalmente cuando se hacen esos grupos son personas que se conocen, que deciden hacerlo juntos. O Ujú, sea, que tienen esa confianza de decir: "Si sale algo ahí, no me importa que el fulano que está al lado mío lo sepa". Por ejemplo, 2 hermanos ujú. con el esposo y la esposa, digamos. Si sale algo, no importa, porque ya esta persona sabe todo de mí. Si me ve llorando y con los mocos, no me importa que me vea así. Em, entonces, es importante esa pregunta. ¿Cuánto el grupo? Tú mezclas gente y si yo no quiero en grupo, ¿cómo tú te manejas? O sí, yo lo quiero hacer grupo, lo quiero hacer con un grupo de personas conocidas. O no me importa hacerlo con personas desconocidas, pero ¿cuántos son? ¿Cómo tú te manejas con eso? Es importantísimo hacer esa pregunta. No sé si tú tienes esa pregunta, pero una pregunta que me hacen mucho, que me dicen,
para ti, ¿qué es más beneficioso, si hacer una experiencia individual o en grupo? Esa es otra pregunta que es sumamente, Ujú. y me encanta que me la hagan. Claro, eso es muy subjetivo, eso es muy personal. Por ejemplo, en mi experiencia personal, creo que en grupo es mucho mejor que en individual, pero y puedo dar las razones por qué yo pienso así. Sí, definitivamente, como tú dices, cada caso es distinto, Ujú. pero sí, uno se ha dado cuenta, para bien o para mal, porque no vamos a decir que todo ha sido color de rosa, ¿verdad? Se conectan las energías de ese grupo y Se generalmente tienen complementan. experiencias similares, y Tú se hace siempre como una aprendes, conexión tú muy siempre bonita aprendes de la experiencia del otro. A de veces tú los crees demás. que tú estás siendo interrumpido Ujú. y no es así. No, eso te dice mucho de ti, Sí, exacto. se dice mucho de ti, de personas que definitivamente no lo pueden hacer en grupo, por ejemplo, Ujú. porque quieren llevar su experiencia y la del otro. Literalmente se desconectan completamente de su Ellos experiencia mismos. para llevar los cartones de los otros, mi amor. Eso bingo son aquellos que quiero, no los míos, no me importa, quiero saber de aquellos cartones. Sí. Pues son gente que energéticamente no pueden estar con otras personas, tienen que hacerlo solos. Y hemos tenido esos casos varios. ¿Alguna otra pregunta que se te ocurra, amigo? Porque yo creo que ya cubrimos todo. Sí te digo algo, que quiero dar el mensaje a la gente, que lo hemos comprobado. Todo el que hace una expansión con nosotros tiene que prepararse. Ujú. Pero no ha pasado que no se han preparado como es debido, pero Y tiene no lo algo dicen, mucho más, se quedan callados. ajá, pero tienen algo que es sumamente, yo creo que es un punto clave, que es cuando vienen con cero expectativas. Sí, ni intención. Ajá, claro, vienen, que la intención es sumamente importante, pero hay personas que han trabajado con nosotros que tienen cero expectativas, no tienen una intención clara, o creen, o sea, simplemente dicen: "Yo vengo abierto a todas las A lo que necesites posibilidades". saber. Claro, a lo que yo necesite saber. Eso es una intención, Sí, claro. ¿entiendes? Y personas que han venido que: "No, no pude, y que estoy enfermo, y que el Ujú. trabajo, que sé yo qué", pero vienen con esa disposición, con esa energía de que a mí Con me esa va a ir apertura. excelente, Ujú. yo voy a dejar que la medicina haga su trabajo, yo no tengo ninguna expectativa, han tenido una experiencia Fuera de este mundo, literal. literal fuera de este mundo. Entonces, Sí. ese es algo que yo quiero que la gente tenga claro, que y yo creo que en la vida muchas veces, o generalmente, cuando tú haces las cosas sin tener una expectativa, eh, simplemente que lo haces con el corazón y Ujú. con una buena intención, Sin resistencia. mi resistencia sale de una Ujú. forma maravillosa. Como el río, fluir. Fluir, Yo creo exacto. como que la vida, nos ha mostrado hasta este momento, y ojalá todo el mundo se diera el chance de dejar que las cosas fluyeran, no solo en una experiencia, sino, a nivel general, y experimentar a lo que es vivir sin resistirse, a lo que la vida te trae. Porque uno elige resistencia y sufrimiento. Mientras tú te estás resistiendo, es que tú estás sufriendo. Cuando tú decides, yo voy a dejar que esto fluya, yo voy a dejar que esto camine, yo voy a dejar que el universo en lo que usted crea, el universo, Dios, en lo que sea que usted crea, porque todos creemos en algo, aunque usted diga que no. Usted, aunque sea en usted mismo que usted crea. Yo voy a dejar que el plan que la vida tiene para mí, porque algún plan tiene que haber, se, ¿cómo se dice eso? Se desenvuelva y yo simplemente voy a observar y voy a ir con el flow y voy a seguir haciendo y siendo. Eso es una cosa maravillosa. Dejar que las Ujú. cosas fluyan y dejar que, porque al final hay cosas que tú no las vas a evitar, que están ahí en tu plan de vida y van a suceder para tu evolución, para tu crecimiento. Como tú las tomes, como tú las interpretes, como tú
las maneje, eso depende al 100 de ti. No depende de más nadie. Así es. Aquel no te hizo, no, aquel hizo X cosa. No te lo hizo a ti, tiene sus temas. Cuando comenzamos a ver la vida desde ese punto de vista, y lo hemos mencionado aquí, todo se vuelve más fácil porque tú no estás viendo como que todo alrededor tuyo es un ataque Ujú. y es todo contra ti. No, mi amor, cambia la queja por agradecimiento y definitivamente las cosas van a cambiar. Eso yo lo garantizo al 100 de que las cosas van a comenzar, tú vas a comenzar a ver las cosas diferentes. Quizás no cambien como que, Tu ay, pasó percepción una magia, simplemente cambia tu realidad. pero tu percepción, exactamente, y tu forma de sentirte va a cambiar la realidad que tú estás viviendo. Y tú vas a comenzar a entender, automáticamente tú vas a empezar a hacer unas conexiones de, bueno, me está pasando esto por esto, y bueno, no tengo un trabajo que quiero, pero eso es por X. Entonces, te va a aguantar ahí hasta que encuentres tu propósito y comiences a caminar en él. Pero sí, el tema de dejar fluir y en las experiencias es lo mismo muchas veces si tú no tienes una intención clara, aunque nosotros siempre ayudamos a la persona que trabaja en su Claro. intención, porque eso te da una guía dentro del proceso. O sea, como que yo sé que mi intención es conectarme con mi más alto ser Y, y que tú y yo hemos dicho, hemos tenido esas experiencias porque son personas que realmente o trabajan mucho, se han reunido con nosotros, hablamos de la intención, pero no hacen no, simplemente no tienen el tiempo, pero quieren hacerlo y nos preguntan, mira, yo no pude, ¿qué tú crees? ¿Entiendes? Y pero vengo con nos, el corazón abierto. claro, nos enseñó a nosotros que eso es lo maravilloso de la medicina. Ujú. Cuando tú vienes con esa mente abierta, con ese corazón abierto, con ese, lo voy a Dejarla lograr. trabajar, dejarla trabajar, Exacto. literal. Y funciona. Así que sí, funciona al 100 y nosotros somos Como hay gente ejemplo que de se ha eso. preparado 2 semanas y hace todo como tiene que hacerlo, Pero pero su llega corazón el no está día y abierto tú en pones realidad. resistencia pero Sí. todo pasa como tiene que pasar. Sí, eso no es un bad trip, eso es parte también de su proceso que tiene que vivir cada quien. Así Claro. como la persona sin alma, y si no ha visto ese episodio, vaya y véalo para que entienda. Pero, si tiene alguna pregunta que no Claro, cubrimos, por la favor puede dejar en los escríbanos, comentarios. Mucha gente que nos ve y mucha gente que nos escucha en Spotify no están suscritos. Por favor, dígale al suscríbanse. algoritmo, me gusta este contenido, ayúdenos con esto. Es Claro, gratis. suscríbanse, por Sí, favor. denos un comentario. Y den la campanita, me gusta decir denle la De campanita. la campanita, claro, porque la campanita también indica, le Claro, dice al algoritmo, que es la computadora de YouTube y de Spotify. Esta gente son heavy, mira que me interesa ver su contenido, enséñaselo a más personas, que le llegue esta información. claro, Entonces, es gratis también la campanita, mi amor, también. claro. No tienen que pagar nada. Pero nada, gracias por escucharnos Gracias por estar una aquí, vez más. a nosotros y al moño. Y hasta la próxima. Y cuídense, los queremos. Nos queremos. Bye. Bye.